Quiero que me acompañe con su Biblia a la epístola de San Pablo a los Efesios, al capítulo número 5. ¿Cuántos saben que Dios, cierto, nos dio una responsabilidad a nosotros? Nosotros todos como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Capítulo número 5, versículo 1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Señor, te damos muchas gracias en esta hora de la noche, Padre amado, por estar, Dios mío, en este lugar, Dios eterno. Queremos honrarle, Padre amado, como lo hemos hecho en esta hora, alabándole, glorificándole, levantando nuestras manos, nuestra voz, elevándola, declarando tu grandeza, declarando tu amor, tu fidelidad, Señor. Padre, pero en este momento, Señor amado, en esta hora, Señor amado, es el momento de poder, Dios mío, escuchar su palabra, Dios eterno. Y le rogamos que usted abra nuestro corazón, usted abra nuestro entendimiento, Señor, para recibir, Señor, esta palabra, Dios amado, que usted nos ha dejado, Padre celestial. Le pedimos la ayuda de su Espíritu Santo para poder hablar, para poder ministrar, Señor amado, esta palabra, Dios eterno. Pedimos la ayuda de su Espíritu Santo para que usted hable a cada uno de mis hermanos, Señor, conforme a la necesidad que ellos tengan, Señor, en sus vidas, en sus corazones, Dios eterno. Por eso que le rogamos que su gracia en este día sea derramada en nuestros corazones en abundancia, Señor, para poder ser fortalecidos, para poder ser enriquecidos, Señor amado, con su palabra. Gracias le damos en este día, Señor. En el nombre de Jesucristo le damos la gloria, la honra. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les quiero compartir no voy a ser muy extenso, voy a ser breve, pero vamos a compartir estos versículos, ¿cierto?, de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Esta carta que Pablo escribió a esta iglesia, que Pablo, cierto, fue inspirado por Dios para poder escribir esta carta en una situación que Pablo se encontraba viviendo. Él se encontraba prisionero en estas instancias cuando él envió esta carta a esta iglesia. Él estaba prisionero en Roma. Por lo tanto, si meditamos por un momento, la epístola a los filipenses, a los colosenses y a Filemón pertenece a un grupo de epístolas llamadas las epístolas de la cautividad. Pablo empieza desde el tema de la predestinación hablándole a esta iglesia. Eso lo podemos ver, amado hermano, en Efesios capítulo 1. Del versículo 3 al 5 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 15 del mismo capítulo 1, Pablo nos dice que por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, pero ¿qué hacía Pablo? No cesaba de dar gracias por ellos, haciendo memoria en sus oraciones. O sea que lo que les decía Pablo le daba gracia por ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones por su fe en el Señor y por su amor para con todos los santos. O sea, vemos un tipo de exaltación que Dios le hace a esta iglesia. Pablo oraba por ellos
con acción de gracia, le daba gracia al Señor por la fe que ellos tenían y por el trabajo que ellos estaban prestando a los santos, o sea, a la iglesia. En el capítulo 2 del libro de los Efesios, igual, en el versículo 8, les dice que por gracia habían sido salvos por medio de la fe y que era netamente un don de Dios. En el capítulo 2, versículo 11, les dice que acordaos que un tiempo atrás estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y que por medio de la sangre habían sido hechos cercanos, es más, habían sido reconciliados con Dios. En el capítulo número 3, Pablo les dice a los Éfesos, les hace recordar la administración de la gracia de Dios que le había sido dada para con ellos, de que por revelación le fue declarado el misterio de Cristo. ¿Y cuál era ese misterio? Que los gentiles, o sea, nosotros, o sea, la iglesia en ese tiempo, los que habitaban en la ciudad de Éfeso, eran coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual él había sido hecho ministro por el don de la gracia. Y en el capítulo 4 los llama a la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estos versículos son importantes, amados hermanos, que yo les acabo de leer. Son importantes porque fueron puntos importantes los cuales Pablo le remarcó a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y una de las cosas que me impresiona eso, lo que decía recién de que a él le fue declarado el misterio de Cristo. Pero ¿cuál era ese misterio? De que los gentiles eran coherederos y que también eran miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual él había sido hecho ministro. Esto fue lo que Pablo les empieza hablando en ciertos versículos de los capítulos anteriores. Ahora, el versículo que leíamos recién, versículo 5. Una de las cosas que, amado hermano, tratamos nosotros de poder mantener nuestra fe. ¿Por qué le digo esto? Porque el versículo que leíamos recién dice, sed pues imitadores como Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esa es una de nuestras responsabilidades que nosotros debemos tener, el poder mantener nuestra fe, el poder nosotros cuidarnos de las cosas de este mundo. El mundo, amado hermano, va de mal en peor. La maldad aumenta y seguirá aumentando. Y esto no es que lo diga yo, sino que esto lo dice la Biblia. Jesucristo dijo que el amor se había enfriado, por eso que la maldad se había multiplicado. Y si nos damos cuenta en las noticias que uno lee diariamente, cómo se ha multiplicado la maldad en la cual nosotros vivimos, en el mundo en el cual nosotros vivimos. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de poder guardar nuestra fe, de poder fortalecer nuestra fe. En medio de esta sociedad cada vez más corrupta, vemos el llamado del Señor que hace a nosotros, ¿para qué? Para ser santos. En el capítulo número 4, en el versículo 17 y 19, Pablo le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, hermanos, si queremos tener un cuadro más amplio, debemos ver Romanos capítulo 1,
versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pero nosotros, los cristianos, somos diferentes. En el mundo corrupto, de tanta maldad, de tanta inmundicia que hay en el mundo, nosotros somos gente diferentes. Nosotros somos gente que Dios ha escogido, amado hermano. Es por eso que Pablo dice que ya no andemos como los otros gentiles, que no conocen a Dios. Ellos andaban en la vanidad de su mente. Ahora, ¿por qué nosotros no debemos seguir viviendo así? Esa es una pregunta que yo le hago a usted. ¿Por qué usted no debe ya vivir así? ¿Por qué usted no debe andar así? ¿O por qué yo ya no debo andar así? Porque somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, y no es ese es el modo de vida que Cristo nos ha enseñado. Cristo no nos enseñó de esa forma a nosotros. Es más, Cristo nos sacó de esa vida. Éramos gente que antes andábamos en la vanidad de nuestra mente. Éramos gente corrupta, éramos gente mala, éramos gente, la verdad, gente fría en nuestra vida, en nuestro corazón, aún en nuestro entorno, aún en nuestra familia. Pero ya no somos así nosotros. ¿Por qué? Porque somos cristianos, somos seguidores de Cristo. En Efesios 4, versículo 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Usted fue enseñado por el Señor, yo fui enseñado por el Señor, y seguimos siendo enseñados por el Señor. Por lo tanto, esa vida ya no va con nosotros. Esa vida ya no tiene que estar en nosotros. Y esta, amado hermano, es una de las claves de nuestra fidelidad. El ver y aprender como Cristo se condujo en esta vida. Cuanto más que tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y la gracia en nuestros corazones. Así que, hermanos, no importa que la maldad siga aumentando. Nosotros hemos sido llamados a ser santos como Dios es santo. Esa es la responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios. El ser santo, porque nuestro Dios es santo. Tenemos que ser imitadores del Señor. Ya dejar de imitar las conductas del mundo que aún se manifiestan en nuestra vida. Hemos aprendido del Señor y hemos aprendido bastante. Tanto así que ya es un tiempo que debemos imitar a nuestro gran Señor. Es por eso que Efesios nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que, hermano, veamos el estándar de santidad que Pablo pone en este versículo. Primeramente, la palabra imitar, que en el original es mimetai, que significa mímica. En otras palabras, debemos copiar a Dios. Esto es lo que nos pide el Señor, que le imitemos. Esta es la norma de santidad que vemos en la palabra de Dios. Eso es lo que nos pide el Señor, que le imitemos a Él, cómo Él se condujo, cómo Él caminó. Ahora, ¿usted cómo lo sabe eso? ¿Cómo lo aprende? A través de esto, mi amado hermano, de la palabra del Señor. Usted va a encontrar cómo Él se condujo en la tierra, las palabras que Él habló, las cosas que Él hizo, usted las va a encontrar en la Biblia, en la Escritura, en la inerrante palabra del Señor. Le va a enseñar cómo se condujo el Señor. Si usted quiere ser un imitador de Dios, lo va a encontrar en la Biblia. No hay ninguna regla más para nuestra vida para que nosotros podamos imitar al Señor más que la palabra de Dios. En Mateo 5:44, Jesucristo dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En el versículo 45, igual de Mateo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. En el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué nos dice Jesús en Juan 13:34? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Pablo en Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Jesús nos dice en Mateo 11:28 al 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se da cuenta, no? Y si usted se pone a estudiar, amado hermano, encontrará muchos versículos más en los cuales usted puede imitar al Señor, de los cuales usted va a aprender para poder imitar a Dios. Estos son ciertos versículos que yo he tomado. Pero ¿qué dice el último versículo? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para nuestra alma. Por eso que muchas veces andamos cargados o andamos afligidos. ¿Por qué? Porque no imitamos al Señor, porque no vamos a Él, porque no hemos aprendido muchas veces de Él. Y el descanso para nosotros está en el Señor, el aprender de Él, para que podamos vivir una vida conforme a como hijos de Dios. En Efesios 5:25, Pablo también nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire qué ejemplo más bonito, amado hermano, ese. Se lo voy a repetir. Maridos, amad a vuestras mujeres así como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahí tenemos otro ejemplo más de nuestro Señor. Qué ejemplo más maravilloso que el Señor nos dio. Que debemos nosotros amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él es nuestro modelo, amado hermano. No hay otro modelo más. Imagínense que el mismo apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí porque yo lo soy, ¿de qué? De Cristo. Y usted sabe quién fue Pablo, un hombre que renunció a toda su vida, que padeció por el Evangelio. Pero aún sin embargo, con todo eso, él dice, yo soy el primero de los pecadores. ¿Se da cuenta o no? ¿Qué ejemplo nos da Pablo? De la humildad que él tenía, de que él no hubo jactancia, de que él no hubo vanagloria, por todo lo que Dios le había enseñado, por toda la revelación que Dios le había entregado. Sino que él dijo, aprendan de mí porque yo aprendí del Señor. Imiten, pero imiten al Señor Jesucristo, a nadie más. Él es el modelo para cada uno de nosotros. No es el pastor, no es el líder, no es el anciano, amado hermano. Es el Señor y nadie más que el Señor Jesucristo. Sino como aquel que os llamó es santo. Perdón, me equivoqué.
Él es nuestro modelo, como les decía recién. Amados hermanos, esto significa que vamos a imitarlo en todo. Y quizá usted, claro, se está preguntando, pero es imposible que nosotros podamos imitar a Dios. Claro, hay cosas que nosotros no podemos imitar de Dios, como por ejemplo su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Son cosas que nosotros no podemos igualarle, no podemos imitarle porque son netamente de Él. Esas cosas nunca en la vida, ni aquí ni cuando estemos con Él, vamos a poder imitar esas cosas del Señor. Eso está fuera de nuestro alcance. Pero sí debemos y podemos copiar su carácter. Por eso hemos sido rescatados, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Como imitadores de Dios debemos amar lo que Él ama. Y una de las cosas que también Dios ama desde la eternidad, desde la creación, desde que Dios, cierto, la instituyó, fue su ley. La ley de Dios, amado hermano, fue una de las cosas que Dios amó. Porque Él ama su palabra, su ley, sus mandamientos. Jesús en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El no guardarlos, estamos rechazando su carácter. El no guardar su palabra, el no guardar, cierto, sus mandamientos, estamos, amado hermano, rechazando al Señor. Estamos rechazando su forma, estamos rechazando su carácter. Por lo tanto, también tenemos esa responsabilidad nosotros, si queremos ser imitadores de Dios. La ley de Dios es santa, la ley de Dios es justa. Por lo tanto, debemos amar la ley como Dios también la ama. En el Salmo 19, versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. En el Salmo 119, versículo 45, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Se da cuenta? Que eso a nosotros nos lleva a poder vivir en libertad. El guardar los mandamientos del Señor, el ser obedientes a su palabra, le va a poder a usted y a mí a poder vivir en libertad, en el reino de Dios. Por eso que muchas veces andamos, como le decía recién, acongojados, cabizbajo, porque no somos libres. ¿Por qué? Porque nos olvidamos muchas veces de los mandamientos del Señor. Nos olvidamos muchas veces de su palabra. Nos olvidamos de su ley. ¿Y qué decía recién el Salmo? De que los mandamientos son rectos y que alegran nuestro corazón. Y andaremos en libertad. ¿Por qué? Porque buscamos sus mandamientos. Y una de las cosas que, amados hermanos, nos esclaviza es el pecado. El pecado impide que nosotros podamos andar en libertad. El pecado impide que muchas veces amemos sus mandamientos. El pecado impide que amemos sus estatutos, sus ordenanzas. No hay nada más que a usted le impida el poder caminar en libertad que el pecado que se manifiesta en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora veamos la razón que nos da en el versículo número 1. Debemos imitar a Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos.
Usted como hijo, yo como hijo, debemos imitar al Señor. La Biblia en Juan dice que los que creen en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted creyó en el Señor, a usted se le dio una autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por eso que Pablo es una de las razones por la cual nosotros debemos imitar a Dios, porque somos sus hijos. ¿A quién no le gusta, cierto, imitar a su padre? Cuando uno va creciendo pequeño, siempre quiere ver uno la imagen paternal, para ver cómo el padre, cierto, es con su hijo. Y uno siempre tiende a eso, a poder hacer lo que el padre hace, a poder imitar a su padre, a poder estar siempre cerca de su padre. ¿A quién no le ha gustado vivir eso? Los que, claro, han tenido sus padres cerca, o los que quizá han tenido una figura paternal. Eso es algo maravilloso para un pequeño que viene creciendo. El poder ver la figura de un padre que le enseñe, que lo corrija, que lo dirija, que lo instruya, que lo capacite. Eso es maravilloso para un niño. Cuanto más para nosotros que tenemos un padre que hizo todas las cosas, un padre que nos cuida, un padre que nos guarda. Lo único que nos resta es poder imitar a ese padre que nos ha hecho tanto bien. En Juan 15:17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Se da cuenta el Señor ahí? Mostrando a Él, a su Padre, exaltándole. Cuando había sanado a este hombre ahí en Betesda, cuando quisieron, cierto, reprenderlo, pero ¿qué les dice? Mi Padre trabaja, y si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Jesús era un imitador del Señor. Jesucristo era un imitador de Dios, 100%. Todo lo que él hacía era porque su Padre le había dicho que lo hiciera. Y acá nos damos cuenta cómo Él lo exalta, cómo Él, cierto, declara: si esto yo lo hago, es porque yo voy a hacer a mi Padre. En Juan capítulo 5, versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se da cuenta, amado hermano? Cómo Él lo declara en estos versículos. De que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora dígame, o le hago yo esta pregunta: ¿qué es lo que a usted el Padre le ha mostrado? ¿Le ha mostrado corrupción? ¿Le ha mostrado engaño? ¿Le ha mostrado alguna palabra corrompida? Estoy hablando de Dios, del Padre. ¿Qué es lo que le ha mostrado a usted? ¿Acaso Dios no le ha mostrado a usted la salvación? ¿Acaso Dios a usted no le ha mostrado misericordia? ¿Acaso a usted no le ha mostrado la redención, la justificación? Todas esas cosas Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros, amados hermanos. Por lo tanto, debemos imitarle. Debemos imitar a nuestro Padre. Esas cosas son las que Dios a cada uno de nosotros nos ha mostrado. Nos mostró esta salvación tan grande, tan tremenda a cada uno de nosotros. Déjeme decirle que si usted no la ha visto, la salvación, este es el tiempo de que usted pueda arrepentirse y pueda confesar su pecado y reconocer que necesita aprender del Padre, que le necesita al Padre en su corazón, amado hermano. Eso es lo que el Padre a nosotros nos ha mostrado. Cuánta misericordia, cuánta grandeza ha tenido para cada uno de nosotros. Nos reconcilió con Él mismo, nos justificó con Él mismo.
Cuánta grandeza que Dios el Padre nos ha mostrado a cada uno de nosotros, y Jesucristo acá lo recalca, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Con la salvación, amado hermano, para nosotros es suficiente. Con que usted en su corazón entienda de que es un hombre, una mujer salva, para eso es suficiente para cada uno de nosotros, para poder amarle, para poder seguirle, para poder imitarle. Con que entendamos la salvación en nuestro corazón, de que somos salvos por gracia, eso mismo nos va a llevar a poder querer conocerle más, para poder renunciar y desechar el pecado que muchas veces nos asedia. Por lo cual dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahí está hablando de los padres terrenales, de esa vana manera de vivir que nosotros recibimos en este mundo. Yo recibí una vana manera de vivir, de la cual no quiero volver a vivirla, porque Dios me rescató de esa vida mala, de esa vida corrupta, de esa vida vana que yo recibí de mis padres. Pero de ahí Dios me rescató, de ahí Dios también a usted le rescató, amado hermano, de esa vida vana que usted llevaba en el mundo. Y no con plata y no con oro, sino que con la sangre preciosa de su Hijo amado, Jesucristo. En Efesios 4, versículo 22, 23 y 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, para fortalecer lo que veníamos hablando recién, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La meta es parecernos en todo a Dios. El otro punto del versículo, el cual hemos visto de Efesios 5, versículo 1, es el ser amados. La Biblia en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Un versículo que muchos conocemos. Mientras más le conozcamos, más lo vamos a amar. La Biblia dice que Dios es amor. Y nosotros, amado hermano, usted y yo, somos el objeto de más valor para Él. Si usted no hubiese sido de valor para el Señor, para Dios, Él no hubiese enviado a Jesucristo a morir por usted. ¿Se da cuenta el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros? ¿Se da cuenta de cuál importantes somos para Él? De que Él envió a su único Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque le ama a usted. Porque me ama a mí. Porque Él es amor. Y nosotros le amamos porque Él a nosotros nos amó primero. Aun cuando éramos enemigos de Él, Él nos amó. Él nos cuidó, Él nos preservó. Aun estando lejos de Él, la Biblia dice que Él nos atrajo con cuerdas de amor. ¿Se da cuenta cuán maravilloso es nuestro Padre? ¿Se da cuenta cuán sublime es nuestro Padre? Cuán grande, cuán digno es nuestro Padre, que con cuerdas de amor nos atrajo, con cuerdas de amor nos sedujo, y hoy nos tiene en este lugar. Y mírese cómo está ahora. Está bonito, está con una esposa, está con una compañera, está con familia, está con hijos. ¿Cuánto le ama el Señor? Por eso que nuestra responsabilidad, amada iglesia, es poder imitar a nuestro gran Dios, imitar a nuestro gran Señor. Como hijos amados, como hijos y como amados de Él. Esa es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos, como sus hijos. Así que el Señor le bendiga, amado hermano. Esta es la palabra que en esta noche yo
les quería compartir. Sed imitadores de Dios como hijos amados. No se olvide que el versículo 2, y andad en amor también como Cristo nos amó. Mire para el lado y no se olvide que el que está al lado suyo, usted tiene que amarlo también. Usted también tiene que preocuparse de él, porque así también dice la Biblia que debemos andar, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es una de las responsabilidades que tenemos nosotros, como iglesia del Señor y como hijos de Dios, el ser imitadores de nuestro gran Señor. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Póngase en pie para poder orar.